Hola compañeros y compañeras de vida. Aquí estoy otra vez con vosotros y con vosotras para presentaros un pequeño mini taller en el cual voy a hablar sobre el tema de la asunción o de asumir la responsabilidad vital de cada uno, ¿no? Al fin y al cabo, tarde o temprano no nos queda otro remedio, ¿no? Y entonces, como veis en esta primera diapositiva, mm, lo que pongo es que asumas la responsabilidad vital de cómo piensas, de cómo sientes, de tus actos y aunque al principio parezca complejo, pueda meternos en algún tipo de sensaciones extrañas, lo que sentirás al final es la libertad de que estás decidiendo, de tu libre albedrío, ¿no? Mientras no la asumamos, nuestra responsabilidad, seguiremos teniéndola. Y sobre todo, cuando hablo de asumir la responsabilidad, me refiero a asumir las consecuencias de lo que sucede cuando pensamos, sentimos o actuamos de una manera determinada. ¿Vale? Aquí os voy a invitar a que tengáis a mano algún lápiz, algún bolígrafo y algún papel, porque hay algún pequeño ejercicio que yo creo que puede ser interesante a la hora de que, eh, de que queráis indagar o indagar en el autoconocimiento, ¿no? En esos pensamientos inconscientes de los que he hablado en los anteriores mini talleres. Esta diapositiva, ya sabéis, aunque peque un poco quizá de pesado, de cansino, es la que utilizo en todas mis charlas y talleres, ya os lo comento. En ella veis que ya en el mandala del ser, incluso en el mini taller de autoestima, hablamos de lo que entendía por consciencia, ¿no? Ser consciente del momento presente, que se traduce en presencia, eso es fundamental para poder ver qué situaciones y no perdernos en las emociones, ¿no? Ver qué situación se está dando en este momento en nuestra vida, en este instante, ¿no? Y es importante que estemos pues tanto con el cuerpo y la mente en lo que es el aquí y ahora, ¿no? Y eso es la presencia. Hoy os voy a comentar el tema de la responsabilidad, ¿vale? De asumir la responsabilidad que ya como veis en la diapositiva te transfiere lo que es una libertad y las dos cosas pues da soberanía, ¿no? Como os comentaba, ¿qué quiere decir asumir la responsabilidad? A mí me enseñaron hace ya tiempo, sobre todo en el tema administrativo, en el tema de la empresa, que la responsabilidad, que se delega el trabajo o se delegan algunas funciones, pero lo que nunca puedes delegar, nunca delegas es la responsabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué supone muchas veces asumir la responsabilidad? Tener que tomar unas decisiones más creativas, ¿vale? Porque estamos dándonos cuenta que, sobre todo en las situaciones personales, con familia, con amigos, en el trabajo, las relaciones normales entre las personas, ¿no? Solemos tener ciertos conflictos y además solemos chocar mucho repitiendo las mismas situaciones, bien con nuestros padres, o bien con nuestros hijos e hijas, o bien, ya digo, con pareja o con la gente que tenemos alrededor. Entonces, claro, para poder realizar algún cambio, para poder obtener un resultado que queremos obtener, no podemos estar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Los mismos actos, que es lo que ya habéis oído, me imagino, en algún momento a Einstein que decía, ¿no? Si quieres eh, realizar que se den situaciones distintas en tu vida, tendrás que hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, esto, por eso tiene que ver mucho con la conciencia. Si no somos capaces de ver qué emoción, qué pensamiento, qué es lo que nos lleva a reaccionar en vez de ser proactivo en vez de reactivo, no lo vamos no vamos a poder cambiar la situación, ¿vale? Vamos a esperar que cambie el otro. Y esto supone también, estos cambios suponen
mucho vértigo, ¿no? O por lo menos es lo que yo siempre os cuento aquí, mi experiencia y lo que creo, ¿no? Porque al fin y al cabo empiezas a recoger, entre comillas, y con perdón, tu mierdecilla que la habías dejado colocada al lado del otro y la empiezas a colocar en tu lado, ¿no? La que te corresponde a ti. Y ahí es donde empiezas ya a tener un olorcillo, ¿no? Que la tendrás que ir eliminando cuando estés preparado o preparada para hacerlo. No siempre es así. Pero bueno, verás que eso te llevará a, como os he comentado antes, a una libertad, ¿no? A sentirte libre, ¿no? De decisión. Yo siempre suelo poner en mis charlas, sobre todo cuando me dirijo a las charlas de las AMPAs, de lo que son las asociaciones de padres y madres en los colegios, este ejercicio que es de repartir responsabilidad. Os lo voy a leer, os daré después un minutillo para que os tengáis ahí para pensarlo y anotéis cómo lo repartiréis esta responsabilidad en una situación normal y corriente que vais a reconocer, ¿no? Perdón. Carmela llega a casa después de un día de trabajo. Pedro, su pareja, ya ha llegado y está sentado enfrente del ordenador. Se saludan cariñosamente. Carmela va al dormitorio y se encuentra de nuevo la ropa de Pedro tirada encima de la cama de cualquier manera. Carmela se siente no respetada, frustrada y entra en estrés, iniciándose una fuerte discusión con Pedro. Bueno, me imagino que aquí reconoceréis esta situación en vuestra vida más de una vez, o bien con vuestra pareja, o bien con los hijos e hijas, o bien con los padres, ¿no? Entonces aquí os invito a que en esta circunstancia, en este supuesto que os pongo, repartáis responsabilidades de la situación. Del comportamiento de Pedro, la responsabilidad 100% de Pedro, 75 de Pedro, 25 de Carmela, 50 y 50 u otro porcentaje. De la reacción de Carmela, 100% de Carmela, 75% de Carmela, 25 de Pedro, 50 y 50 u otro porcentaje, el que queráis. De cómo se siente Carmela, el 100% de Carmela, 75% de Carmela, 25 de Pedro, 50 y 50 u otro porcentaje. ¿Vale? Yo creo que se entiende. Si no lo veis claro, me podéis hacer cualquier consulta después y os contestaría, ¿no? Os dejo un minutito y retomamos de nuevo lo que es el mini taller, ¿de acuerdo? Al final del taller miraremos un poco, compartiré con vosotros cuál es mi reparto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora en esta diapositiva que os pongo, a continuación os voy a poner una serie de imágenes, ¿vale? Observar las imágenes que os voy a poner y os voy a invitar a que prestéis atención o pongáis el foco si tenéis alguna sensación corporal, qué sientes cuando ves las imágenes o qué pensamientos te llegan, si os llegan alguno. Para ello, yo os diría hacer 3 respiraciones conscientes, relajar un poco lo que es el pensamiento y os voy a poner, ya digo, estas diapositivas que vienen a continuación. Como veis, os he puesto una serie de diapositivas, de fotos, en las cuales pues había pues de todo, ¿no? Cosas así como más agradables y menos agradables. Las dos primeras habéis visto que os he puesto a dos políticos, el de Abascal de Vox y después también al de Pedro Sánchez del PSOE, porque realmente eso son de las cosas que producen bastante tensiones, ¿no? Bastante tensión y discusiones. Lo importante es que hayáis
podido tomar conciencia de cómo os habéis sentido, si habéis tenido alguna sensación corporal, qué pensamientos ha venido, sobre todo a ver esto, los políticos también he puesto, ya habéis visto una araña, una rata, pero también os he puesto chocolate, que ahora lo tenéis en pantalla, y también os he puesto también un cóctel, como si estuvierais de vacaciones en la playa. Lo que quiero transmitir con esto es que veáis cómo las imágenes, en este caso solamente han sido imágenes, pero en la vida lo que tenemos son imágenes, tenemos voces, tenemos música, tenemos sensaciones corporales, el tacto, tenemos olores, tenemos una serie de todo lo que entra por nuestros sentidos, que al fin y al cabo son los receptores de los estímulos externos que vamos teniendo y también internos, ¿vale? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que toméis conciencia de cómo las imágenes de por sí sola o un sonido, una música también, un sonido, lo que hace en nuestro cuerpo y cómo nos sentimos, ¿vale? De eso somos muchas veces inconscientes. Imagínate que vienes del trabajo en coche y pones la radio y sale hablando, por ejemplo, el Abascal o Pedro Sánchez, que esto no es un tema político en sí, es un tema de cómo te sientes al escuchar a uno, escuchar a otro, y lo estamos oyendo, o noticias, todas las noticias que continuamente nos están dando de catástrofes, de gente que están torturando, de bombardeos, de guerras, de muertes y demás, ¿no? Perdón. Y cómo está afectando algo que realmente no se está produciendo en ese momento en nuestra vida, en nuestro entorno, cómo está afectando en nuestro presente y nuestro cuerpo y cómo afecta ese desgaste emocional que podemos tener en nuestras relaciones, de cuando llegamos, por ejemplo, a casa, ¿no? Que después de un día de trabajo, pues encima hemos oído unas noticias o hemos oído algo que no nos ha gustado o hemos visto algún cartel o algún tipo de circunstancia que nos ha sacado un poco de quicio, ¿no? Y cómo eso nos lo llevamos también a nuestro entorno de nuestra casa. Esto es con lo que he querido transmitiros al poneros estas imágenes, para que veáis que hay esa parte inconsciente, esa parte de anclaje que tenemos con los estímulos exteriores, ¿vale? Entonces ya también os puse esta diapositiva no sé si en las dos mini talleres anteriores, o por lo menos yo creo que en el mandala del SERSI, y os decía que los neurocientíficos ya han estudiado y han sacado hasta ahora unas conclusiones de que toda nuestra actividad cognitiva somos conscientes solamente del 5% y que el 95% forma parte de nuestro subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí pongo la siguiente diapositiva, que también las he puesto en otros mini talleres. Las voy repitiendo porque me parece muy importante a la hora de hacer esos cambios que queremos en nuestra vida y en nuestras relaciones, ¿no? ¿Qué está en la parte esa del 95%? Pues nuestra historia personal, nuestra educación, experiencias, los programas adquiridos desde niños hasta la edad adulta. Daros cuenta que los estudios que yo he leído y que se han hecho de psicología y de neurociencia comentan que de los 0 a los 7, a los 8 años se forma el 80, el 85% de nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿vale? Y ahí entra, daros cuenta que cuando venimos al mundo no venimos como una tabla rasa, ¿vale? Pero sí venimos con un menor desarrollo de nuestra capacidad cerebral, ¿no? Y que a medida que vamos creciendo se va formando todo nuestro cerebro y se va formando por todas estas dijéramos conexiones que tenemos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con todas las circunstancias que nos van pasando, cómo las vemos. Y ya digo que de los 0 a los 7 años parece ser que es brutal, ¿no? Es brutal mi experiencia personal también a la hora de investigarlo y de autoobservarme. Es verdad que muchas cosas
vienen de esa etapa, ¿no? Y eso produce también unos patrones de comportamiento. En PNL le llamamos anclajes, son anclajes emocionales. Es un anclaje emocional es que, por ejemplo, por decir, ves al de Vox o a Pedro Sánchez y de pronto reaccionas, ¿no? O ves a alguien que te cae mal por lo que sea, o escuchas una frase con un tono determinado y de pronto reaccionas, ¿no? Esos son anclajes que tenemos, muchos de ellos inconscientes, que no podemos pararnos, no sabemos por qué reaccionamos así, ¿no? En un momento simplemente nos molesta y ya está, ¿no? Bueno, en la historia personal, como os he dicho, es educación, experiencias, vamos cogiendo creencias y valores. Los pensamientos y las creencias, o sea, las creencias son pensamientos, al final esos pensamientos vienen de ahí y se convierten en hábitos y patrones y vamos desarrollando lo que es un modelo del mundo, ¿no? Un modelo de cómo es el mundo, nuestro mundo, ¿vale? Que en una misma cultura en la que estamos y dijéramos, en nuestro país, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestra comunidad, pues será similar, ¿no? Pero tiene muchos matices, va a depender de nuestra, ya digo, de nuestra historia personal. Pero imaginaros ahora cuál es la historia personal de una persona que nace en la India o que nace en un país de África o que nace en un país, por ejemplo, anglosajón. O sea, pues ahí va a haber más diferencias, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos creando un modelo, pero mi modelo del mundo. ¿Cómo lo vemos? ¿No? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Vale? Entonces ahí va a haber cosas, creencias y valores, pensamientos que tenemos como verdades que nos van a ayudar, pero otros ya no nos van a ayudar, ¿de acuerdo? Como digo, las creencias, los pensamientos son el andamio donde se sujeta toda nuestra vida y en algún momento todas nos han servido para conseguir algo, ¿vale? Lo que pasa es que hay que empezar ya a cuestionarlas. Cuestionarlas quiere decir tomar conciencia de ellas, porque el problema es ese, ¿no? El tema es que no somos muchas de ellas conscientes, ¿no? ¿Qué pensamientos o creencias que doy por verdades absolutas no me ayudan a conseguir lo que yo quiero? ¿Vale? Ya sabemos que la vida es un cambio continuo, aunque parezca que no cambie nada, ¿no? Y hay que quedarse al final con los pensamientos y las creencias que nos están ayudando a conseguir lo que queremos, tanto en nuestros objetivos profesionales como en nuestras relaciones personales, ¿vale? Y muchas de ellas que todavía nos están limitando. Bueno, aquí os pongo el resumen del proceso, ¿no? Dijéramos, cognitivo, ¿no? Tenemos un estímulo externo, aquí os pongo en principio la tarántula, lo captamos con nuestros sentidos, lo ingresamos, forma parte de nuestra historia personal, nuestra experiencia pues, con este arácnido, por ejemplo, con otras situaciones, los aprendizajes, las creencias, los valores, y se queda en nuestra neurología a través de imágenes, sonidos, sabores, olores, sensaciones y diálogo interno. Al fin y al cabo, se queda en la forma en la cual las hemos captado, que son nuestros sentidos, ¿no? Esto nos va a producir una sensación corporal, una emoción, y esto al final nos va a llevar a una conducta, ¿vale? Pero esto sucede en 0, aquí quiero poneros un ejemplo, lo voy a poner un poco rápido por no extenderme. He puesto una arañita, pero yo, por ejemplo, he tenido siempre mucho miedo a los perros, ¿vale? Da igual el tamaño que fueran, ¿no? Entonces, al investigar, al autoexplorar en mi formación, en mi desarrollo personal, vi que venía pues de esa protección que mi padre de buena fe quería darme con respecto a no acercarme y tocar a los perros porque me pudieran morder, ¿vale? Que él ya venía con esa historia personal, ¿de acuerdo? Entonces, por ese tema de protección, pues bueno, diferentes sensaciones emocionales que se producen cuando eres niño, pues se te queda ahí. Y yo hasta muy adulto me tenía que cambiar de acera al ver que venía alguien con algún perro por enfrente de mí, ¿vale? Entonces, me refiero a ese tipo de inconsciencia, a ese tipo de cosas que nos llevan a tener limitaciones, ¿vale? Que en este caso, ya digo, es pues, miedo, una fobia o llamémosle lo que sea, pues a una cosa en concreto, ¿no? Pero eso nos pasa con muchos temas, ¿vale?
Pero no solamente viene de cuando nacemos, ¿no? También hay estudios en los cuales la historia personal ya comienza desde el útero de nuestra madre, ¿vale? Las sensaciones, lo que al fin y al cabo pasamos ahí 9 meses con nuestra madre. Nosotros somos realmente nuestra madre, ¿no? Nuestra madre y nosotros somos uno, no tenemos concepto de yo, no tenemos concepto de individualidad, ¿vale? Entonces, las sensaciones de la madre, los nervios que pasan, eh, mm, o sea, si hay broncas, dijéramos, en la casa, la ansiedad que puede producir, todo este tipo de cosas nosotros ya ahí va entrando dentro de nuestra historia personal. Os comentaba que en los 7 primeros años, dicen los expertos que se conforman el 80 al 85% de nuestro carácter y personalidad. Lo importante es que los comportamientos son aprendidos y los comportamientos se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, un ejemplo, no voy a ejemplos podría poner ejemplos míos, pero hay un ejemplo que vemos muy continuamente, un hábito como por ejemplo puede ser el fumar, ¿no? O que de pronto una persona le cuesta mucho pero lo deja, ¿no? Otro tipo de situaciones. O sea, los comportamientos son adquiridos y por lo tanto tienes capacidad de cambiarlos en cualquier momento. Bueno, vamos al ejemplo de Carmela y Pedro. Como os dije, no sé si os habrá dado tiempo a poner vuestros porcentajes. Es importante que nos demos cuenta que cuando yo lo hago esto en grupos y demás, como estamos ya en una charla, estamos en un espacio diferente, pues aquí muchas veces se reflexiona un poquito más, ¿vale? Y entonces no nos sale lo primero que normalmente estamos viendo continuamente en la sociedad, que es echarle la culpa al otro. Los partidos políticos echan la responsabilidad de uno al otro, eh, le echamos la responsabilidad al jefe, el jefe le echa la responsabilidad a los trabajadores y cada uno echamos muchas veces proyectamos nuestra responsabilidad en los demás, ¿vale? Pero bueno, ya os decía, os lo leo otra vez por si os incorporáis ahora mismo. Carmela llega a casa de trabajar cansada, quizás no fue el mejor día o sí, no sabemos. Su pareja Pedro está sentado en el ordenador y le saluda. Carmela va hacia el dormitorio y se encuentra con la ropa de Pedro tirada en la cama una vez más. Entra en estrés y se monta una nueva bronca sobre lo mismo. Os comentaba que en esa situación que diréis una serie de repartir las responsabilidades entre el comportamiento de Pedro, la reacción de Carmela y de lo que sentía Carmela. No os he puesto también sobre la responsabilidad de lo que siente Pedro, que también tiene sentimientos Pedro, pero bueno, ya no cabía en la diapositiva y ya no lo consideramos en este momento, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver ahí? ¿Qué podemos observar? Cuando observamos esto desde fuera, lo primero que se ve es que hay una cosa que es evidente, que se ve una evidencia, ¿no? Que es la ropa que está desordenada, tirada encima de la cama, y que es el estímulo externo, y la otra parte que vemos es el cabreo o la reacción de Carmela. Entre esa reacción, entre ese estímulo que ha recibido Carmela y la reacción que tiene, hay una parte inconsciente. Una parte inconsciente que va súper rápida, ¿no? Eso es 0, ya digo, esto es 0, quiero explicarlo de esta manera para ver cómo funciona exactamente, sepamos cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Hay imágenes, más pensamientos, emoción y sensación, ¿no? Eso no lo vemos, eso viene, ya digo, en 0, o sea, como digo, ¿qué pasó? Hay un contacto visual con algo ya conocido y que no le gusta, que es la ropa tirada encima de la cama, ¿vale? Te vienen imágenes y pensamientos de las otras veces que sucedió, lo mismo de la ropa, de qué me digo, ¿no? Pensamientos que me digo otra vez lo mismo, se lo he dicho 1000 veces y sigue igual, no me respeta, se va a enterar. Y después viene la sensación corporal, eso produce una emoción, una sensación corporal y ya somos, que nos secuestra, ¿no? De alguna manera y reaccionamos y explotamos, ¿vale?
Pero esto también no solamente viene de otras veces en las cuales se ha encontrado ese desorden de Pedro también, de cosas con Pedro y demás, sino que posiblemente venga también de las broncas y de las imágenes que nos vienen y de lo que nos decían pues con nuestra madre, con nuestro padre, cuando éramos niños, ¿vale? O de una manera de tener un orden o no. Y aquí quiero que tengamos en cuenta también una cosa, ¿vale? Porque a veces se confunde. Aquí no estamos valorando si es correcta o no es correcta la conducta de Pedro de tirar la ropa colgada, o sea, tirada encima de la cama, o si es mejor que la colgara, ¿no? Evidentemente, yo considero que sería mejor colgarla, pero eso lo considero yo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que no estamos valorando esto. La pregunta es, ¿la reacción que yo tengo, cómo me comporto, qué es lo que hago, me ayuda a resolver la situación o no me está ayudando a resolver la situación o se vuelve a producir, ¿vale? Quizá en algún momento, eso no quiere decir nada, ¿vale? Quizá en algún momento hemos actuado también de otra manera. Se la hemos colgado porque, oye, en ese momento, mira, me lo he tomado de otra manera y lo cuelgo. O no la cuelgo y se la he dejado o se la tiro por el balcón. Aquí podemos tomar diferentes determinaciones. Sí que es verdad que tendremos que asumir cada una de las situaciones de lo que hagamos, ¿no? Entonces, cuanto más inconscientes seamos a los pensamientos no atractivos, estos que nos llegan, más vamos a reaccionar, ¿vale? Ya digo que no es una cuestión de aceptar el comportamiento, ¿no? Es una cuestión de cómo reacciono y cómo puedo intentar hacer cambios. Aquí lo estamos viendo desde fuera, ¿no? Que es una de las maneras, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi valoración de todo esto? Mi valoración es que el comportamiento de Pedro, el 100% de responsabilidad la tiene Pedro, de la reacción de Carmela, el 100% de la reacción la tiene Carmela y el 100% de cómo se siente Carmela también es el 100% de responsabilidad suya, ¿vale? Y en este caso, pues también sería de cómo se siente Pedro en la situación, ¿vale? Voy a poner, para quizá aclararlo, no sé si está bastante claro, pero para aclararlo, voy a poner el ejemplo del perro. Imaginemos que ahora mismo estuviéramos en una sala, varias personas, en una charla de las que yo suelo dar, 10 personas, ¿no? Y de pronto se abre la puerta y entra alguien con un perro grandote ladrando, ¿vale? Y yo, como os he dicho, que durante gran parte de mi vida he tenido mucho miedo a los perros, ahora lo llevo bastante bien, ya no hay ningún problema en ese sentido. Ahora sí os voy a decir una cosa, yo no me voy a acercar a acariciarlo, ¿vale? Me quedaré quieto, quizá no me vaya. Habrá personas que estemos allí que como han convivido con animales o tienen incluso perro y saben un poco ese lenguaje, cómo funcionan y tal, igual se acercarán y lo acariciarán y dirán, ah, pues si es un cachorro, si lo que quiere es jugar, ¿vale? Cuando yo lo veo súper grande y está ladrando, ¿no? Y otras personas pues irán al fondo de la habitación o si hay otra puerta intentarán salir, ¿vale? Aquí la situación que se da, el estímulo que se da, que es que entre esa persona con el perro ladrando, es para todos igual. Pero aquí cada cual reaccionamos de una forma diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que haber algo en nosotros de forma personal que hace que reaccionemos de forma diferente. No, si solamente la responsabilidad fuera de la persona que entra con el perro y el perro ladrando, que tendrá la suya, ¿vale? Su responsabilidad tiene. Si solamente fuera eso, todos reaccionaríamos igual. Pero hay algo en nosotros que nos hace reaccionar de otra manera, ¿de acuerdo? Ahí es donde yo digo, y por eso aplico el 100% a cada uno, de cómo se comporta, de cómo siente y cómo piensa. Y ahí es de donde podemos obtener esa libertad ya de decidir, ¿vale? Decía Marilyn Ferguson que cada una de nosotras custodia la puerta del cambio que solo puede abrirse desde adentro. No podemos abrir la puerta de la otra persona ni con argumentos ni con apelaciones emocionales. Al final cada uno tiene que hacer sus propios cambios, los que estime oportuno y de los que sea consciente, ¿vale? Os chocaréis continuamente esperando que cambie el otro, ¿vale? Y ese tipo de cosas, pues muchas veces, ya digo, sobre todo en relaciones emocionales, pues crea mucho desgaste, ¿vale?
Entonces, esta es la herramienta que os dejo hoy, observar las cosas desde fuera. ¿Cómo? Pues lo mismo que habéis visto esto de Carmela y Pedro, pues una situación en la cual querréis reaccionar y queréis que se diera de otra manera, pues cuando estéis en casa tranquilamente, que podéis estar en un sitio a solas, que tengáis a lo mejor 40 o una hora de tiempo, hacer una pequeña relajación y poneros esa situación enfrente de vosotros, enfrente de vosotras, como si lo hubierais viendo en una pantalla. Si por ejemplo es un tema como este de orden, ¿vale? Que veas la situación, ¿vale? Te veas a ti, veas a la otra persona y veas toda la situación completa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué es esto? En principio es para que veáis viendo cosas que se pierden en esa situación, ¿vale? Porque como entramos en estrés y entramos dentro de la emoción, difícilmente vamos a poder hacer cambios dentro de la situación. Pero lo podemos observar desde fuera para darnos un espacio, para hacernos responsable a ver qué estoy haciendo yo o cómo estoy contribuyendo yo a que se vuelva a repetir esto. ¿Cuál es mi parte? ¿De acuerdo? Entonces veis la situación y os preguntáis qué ha pasado, escribís, te cogéis un cuaderno, anotáis, lo escribís, qué ha pasado, comentáis lo que os salga, ¿vale? ¿Qué pensamiento automático te viene al ver esa situación? Ya digo que la proyectéis de alguna manera enfrente vuestra, ¿vale? Os va a venir, porque o sea, el cerebro funciona con imágenes y con situaciones, o sea que en el momento que la vais a tener enfrente, ¿vale? Pero tenerla enfrente, os vais a los protagonistas, te ves tú enfrente, ¿de acuerdo? ¿Qué pienso de la situación? ¿Qué pienso de la actitud de la otra persona? ¿Qué consecuencias se dan en la situación, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué hago en ese momento? Podéis ir escribiéndolo, ¿no? ¿Qué desenlace? ¿Cómo termina la situación? ¿Cuál es la intención positiva de tu comportamiento? ¿Qué quieres obtener para ti? ¿Qué ganancia? ¿Vale? Y también podéis incluso ver qué ganancia obtiene la otra persona, intentar ver la ganancia que obtiene la otra persona con su comportamiento. Porque vamos a partir de la base de que la otra persona que vive contigo y que quiere estar contigo, ¿vale? No lo hace aposta, ¿de acuerdo? No lo hace para fastidiar, porque si no estaríamos hablando del otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión de la intención positiva lo tengo explicado, si no se entiende muy bien, en un post, en una entrada que tengo en mi página método7.com, ¿vale? Podéis entrar y ahí en el blog aparece que es exactamente la intención positiva, por no alargarme ahora qué es lo que quiero decir con esto. Y después reflexiona, ¿no? ¿He obtenido lo que quería? Sabiendo lo que sabes, ¿podrías haber actuado de otra forma en ese momento? La respuesta en principio es no, porque tú actúas siempre de la mejor manera que sabes. Siempre actuamos de la mejor manera. Siempre somos la mejor versión. Siempre somos la mejor versión. En ese momento, con las circunstancias, con lo que sea. La pregunta también es para la otra persona. ¿Puede actuar en ese momento con lo que sabe y en esa situación de otra manera? En principio no. Yo no creo, ya digo que no creo que queramos broncas en ese sentido, ¿no? Y lo bueno, importante, ¿qué alternativas se te ocurren? ¿Cómo podrías actuar de otra manera? ¿Cómo podrías a lo mejor calmarte? ¿Cómo podías iniciar a lo mejor procesos, como te decía en el mandala del ser, de hacer algún tipo de ejercicio? Incluso puedes buscar formación o puedes buscar ayuda, ¿no? Como hice yo en su momento. Y todo esto pues para que puedas identificar las creencias que todavía das como verdades absolutas y que quizá no te están sirviendo, ¿no? Que están ahí inconscientes. Y bueno, voy a ir terminando ya. Ya digo que estas herramientas que te voy dando es para descubrir pues esas creencias, esos mandatos inconscientes, sobre todo, que me está boicoteando, ¿no? El querer actuar de otra manera y no reaccionar tanto a la sensación o a la emoción y ser como más racional, llevar las cosas con más calma, ¿no? En los siguientes mini talleres ahondaré en las emociones, ¿vale? Cómo se generan y cuáles son adaptativas
a una realidad y cuáles son reacciones psicológicas inconscientes, ¿no? Hablaré un poquito de las emociones, aunque si queréis comentarme sobre algún tema que queréis que hable relacionado con todo esto del desarrollo personal, de la mente y de emociones y de situaciones, pues me lo podéis escribir si queréis, ¿vale? Siempre he ideado, toda mi trayectoria he ideado lo que es el método 7, ¿no? En mi página lo explico también, ¿no? Se basa en esa autoexploración y son los pasos que aplico en cada una de mis formaciones y charlas, ¿no? Y bueno, y también pues en el proceso de coaching que tengo de one-to-one y también, pues ya digo, en las formaciones. Bueno, y ya pues nada más, pues ahora os dejaré un pequeño unas pequeñas diapositivas de mi presentación de la página y bueno, ya sabéis, los que habéis visto algún vídeo más, que si entráis en mi página o suscribís, pues tenéis también un regalo. Y nada más, ya os dejo hasta la próxima grabación o cualquier, bien sea mini taller o bien sea un directo o pues algún post. Venga, ser felices. En mi página podréis encontrar algo más sobre mí. También encontraréis mi blog donde están las reflexiones y tips emocionales que he escrito hasta el momento. Y encontraréis información sobre un curso tutorizado llamado Conectados, que es un curso para descubrir y aprender cuáles son las claves de la comunicación en pareja, la comunicación plena en pareja. Y por otro lado, mi programa estrella, que es One to One, ¿no? Que es un programa de desarrollo personal completísimo, que es un 2 en 1. Por un lado, es un proceso de coaching que consta al menos de 7 sesiones y por otro lado, un programa de formación en el que realizarás ejercicios entre sesión y sesión. Por último, deciros que para las personas que se suscriban a la página podrán descargarse un regalo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo que realice o en el próximo taller. Bueno, hasta luego, sed felices.